El nombre de Omar García Harfuch no ha dejado de sonar en los medios de comunicación con motivo de su aspiración a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Omar ha sido selectivo en las entrevistas que toma, tratando de evitar las preguntas incómodas que se remontan a su trayectoria. Quiero decir que en este espacio, en el Octágono, lo hemos invitado en varias ocasiones para escucharlo. Nos ha dicho que sí, pero nunca ha venido. Por lo visto no ha querido hablar como ni con nosotros ni con otros periodistas críticos de izquierda. Las dudas y sospechas que rodean al aspirante a jefe de gobierno han sido ampliamente investigadas por la periodista Anabel Hernández, a quien hoy le agradezco que nos acompañe en este espacio. Anabel, te agradezco una vez más estar aquí y te hago la primera pregunta. Con trabajo de archivo has demostrado que desde el momento que Harfuch ingresó a la policía ya había irregularidades. Para entrar recurrió a Genaro García Luna a través de cartas, de palancas, incluso para ascender. No se condujo por los medios habituales administrativos de recursos humanos. Y además señalas tú que sus ascensos en la policía han sido inusuales porque digamos que en el marco de 4 años escaló posiciones que regularmente tomarían hasta 16 años. ¿De dónde crees, Anabel, que proviene ese trato privilegiado que tuvo Omar García Harfuch dentro de la Policía Federal? Bueno, hay que decir, recordar al auditorio, Hernán, que lo que yo he afirmado sobre el señor García Harfuch no es una cuestión, por supuesto, ni personal ni de ninguna otra índole de esa naturaleza. Yo llevo investigando al cártel de narcopolicías que encabezaba Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño y otra parte de la cofradía desde el 2008. Yo llevo investigando profundamente a esta organización criminal de policías y toda la estela de crímenes y de corrupción que han dejado a su paso. Recordemos que yo en su momento, cuando estaba García Luna en el poder y Cárdenas Palomino, mencioné absolutamente en su momento los nexos que tenían con el cártel de Sinaloa. Así que esta investigación que he hecho sobre Omar García Harfuch está dentro de este contexto, Claro. de esta investigación de corto, mediano y largo plazo, porque mientras esta estructura de policías corruptos estén inseridos, estén todavía activos en diferentes estructuras de las policías, debo decir que Omar García Harfuch no es el único, también es señalado de miembros de esa cofradía criminal dentro de la Fiscalía General de la República e incluso en otras policías, incluso estatales, secretarios de policía estatal. Entonces, en ese contexto es que yo he hecho la investigación sobre Omar García Harfuch y debo decir que tengo documentos, o sea, estamos hablando de que esto es solo uno de los tomos que tengo que hablan de su actividad, de sus acciones como policía, porque aquí no estamos hablando solo de decir, bueno, fue simplemente un integrante del grupo de García Luna, de Cárdenas Palomino. Él entra a la Policía Federal en 2008 con apenas la preparatoria terminada, no tenía la universidad y esto lo dice el expediente que tiene en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal sobre él, no lo digo yo, lo dice el expediente. No tenía realmente el perfil ni siquiera profesional para poder entrar, nunca pasó por una academia de policías, nunca ha pasado por una academia de policías, el señor nunca ha pisado tal cosa en su vida. Y además estamos hablando de que es una persona que durante ese tiempo de 2008 a 2012 que estuvo dentro de este grupo muy cercano a Cárdenas Palomino y por ende a García Luna, porque Cárdenas Palomino, de acuerdo al juicio que se llevó a cabo en Nueva York, era parte de la estructura criminal de García Luna, estaba García Luna y lo dibujaron claramente en un pizarrón ante el jurado, está la estructura criminal encabezada por García Luna y en un segundo plano Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Y después viene una serie de otros funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que Omar García Harfuch era una de las personas más cercanas a Luis Cárdenas Palomino. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque he entrevistado a más de una decena de personas que lo vieron con sus propios ojos
cómo era tan cercano, inseparable de Cárdenas Palomino, en los años en que Cárdenas Palomino iba a las casas de Arturo Beltrán Leiva a recibir sobornos. Bueno, además de eso, está el tema de que Omar García Harfuch reprobó todos sus exámenes de control de confianza. En México, mientras esa sea la ley obliga a cada policía que existe en México, sea mando o sea un elemento X, que tiene que cumplir una serie de exámenes de control de Sí. confianza, y Omar García Harfuch reprobó todos. Déjame ir a eso. Reprobó, nos dices tú en otras investigaciones y otras entrevistas, 3 exámenes, el de 2009 y 2 en 2011. Ahora, en una entrevista reciente para El País, que me imagino que ya habrás tenido oportunidad de ver, Anabel, Omar No, no lo he dice, visto. he pasado mis exámenes una y otra vez por muchísimos años y muchas veces en mi carrera. Y dice, no hay evidencia de los exámenes. Yo Bueno, desconozco totalmente esos documentos que se han hecho públicos. Esos documentos, dice, son totalmente confidenciales. Si yo hubiera reprobado un examen de control de confianza, no podría ser secretario. ¿Qué opinas de esta declaración del ex secretario de Seguridad, Anabel? Porque tú has exhibido esos exámenes están en los internet. documentos, digo, aquí estamos hablando de esta mitomanía, porque no se puede decir Mitomanía. de otra manera, mitomanía, que es característica esencial de este cártel de narcopolicías. La mitomanía ha sido la esencia de la carrera policíaca de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Si estamos hablando ¿Y que Omar este también, Anabel? es un cachorro, un alumno que se educó en esa escuela, es evidente que él piensa que puede repetir estas mentiras cuando están aquí los documentos firmados por su puño y letra. O sea, no solo está el expediente que está aquí de la Unidad de Asuntos Internos, que está aquí el número del expediente, está aquí el número del expediente, lo he publicado ya con Carmen Aristegui, no sé si se alcanza a ver, están los sellos, las firmas, pero además está su propia firma y está su propia consentimiento de que estaba de acuerdo en que se le hiciera esos exámenes de control de confianza. Toda esta información está aquí, está en el mismo expediente. Anabel, si Estamos tú nos los hablando que este haces señor, pues llegar, nosotros evidentemente podemos está, por ejemplo, mostrarlos. aquí hay una hoja, por ejemplo. Dice, la evolución poligráfica ha terminado, por lo que nos interesa conocer su opinión sobre el tipo de evaluación en la que acaba de participar y el trato que recibió por parte del poligrafista. Esto es un documento firmado el 16 de marzo de abril, el 16 de abril de 2012 a las 21:15 horas. Es uno de los documentos que constan en el examen de control de confianza que reprobó. En su caligrafía, el señor Omar García Harfuch, que está aquí su firma, dice, el trato es muy profesional. Es decir, no es que le hayan hecho trampa en el examen de control de confianza, no es que lo hayan querido acosar para que él dijera una cosa que no quería decir, no. Él dice aquí, el trato es muy profesional. A las 21:15 del 16 de abril del 2012. Los documentos existen y es muy grave que alguien que pretende ser jefe de la Ciudad de México pretenda pensar que solo por su verbo, solo por sus palabras, pueda mentir de esta forma a la ciudadanía. Ya diría yo que eso es ya muy grave, un agravante más en su turbia carrera policíaca. Y uno de los asuntos en los que sale mal evaluado es cuando le preguntan si tienen nexos con el crimen organizado, ¿es correcto? Es correcto, y si me das permiso, dame un segundo porque te puedo conseguir exactamente el documento que está aquí, donde pues le empiezan a preguntar, el examen de control de confianza, tiene que saberlo la ciudadanía, desde hace muchos años se aprobó una ley donde, dada la alta corrupción que existe en los cuerpos policíacos de México a nivel federal y a nivel local,
se exige que al menos un filtro indispensable que deben de estar cumpliendo los policías es los exámenes de control de confianza, que tiene que ver con el polígrafo, es decir, el llamado detector de mentiras, tiene que ver con un examen psicológico, tiene que ver con un examen patrimonial y tiene que ver con un examen toxicológico. Respecto al examen psicológico, aquí el examen el examen que le aplicaron determina que el señor García Harfuch tiene un IQ por debajo del promedio, que no es capaz de actuar, o sea, y el IQ promedio es bastante bajo. No lo estoy diciendo yo ni lo digo con ironía. Lo dice aquí el examen de control de confianza. Su IQ no le da, es bajo. Y además estamos hablando de que dicen, lo critican por no poder actuar en situaciones de estrés, por tomar decisiones equivocadas, por hacer cateos arbitrarios, por abusos de autoridad, por arrestar a personas y después entregarlas muchas horas después de lo que permite la ley y la Constitución, etcétera, etcétera. Y además, sí, en el polígrafo, que es uno de los exámenes, no reprobó un examen, reprobó toda la evaluación y dicen, no es apto para ser policía, pero efectivamente en uno de estos exámenes de polígrafo le preguntan sobre si tiene contactos con el crimen organizado, sobre si ha consumido drogas y de acuerdo al expediente dice pues que ha manifestado reacciones, porque el polígrafo finalmente lo que mide es reacciones, pulsaciones, etcétera, etcétera, que manifiestan mentira en su respuesta. Claro. Anabel, por último, ¿qué piensas de que un personaje como Omar García Harfuch hoy aspire a ser jefe de gobierno? Y qué sientes cuando escuchas decirlo, por ejemplo, que él quiere que los más radicales de izquierda abracen a la policía y al ejército, como lo hizo en la entrevista que dio al diario El País el fin de semana pasado? Pues bueno, yo objetivamente hablando, después de tantos años de investigar a esta cofradía de policías corruptos, diría que es muy preocupante que una persona con este negro historial, con tantos cadáveres en el closet, como se podría decir en el argot periodístico, se atreva siquiera a aspirar a una posición ahí. Pero peor aún, que un partido que se dice de transformación, un partido cuyo presidente de la República ha atacado constantemente, al menos en saliva, a Genaro García Luna y a su grupo criminal, hoy esté él abrazando a uno de los cachorros de este grupo y lo quiera llevar, lo proponga de su anuencia para que pueda aspirar a la candidatura de gobierno a la Ciudad de México. Esto nos tendría que llamar a una reflexión profunda, Pues sí. que es una reflexión, si me lo permites, que trato de hacer en el libro de las señoras del narco, el último libro que he escrito. El sistema criminal en México. ¿Por qué, al menos en este siglo? ¿Por qué han pasado tantos partidos políticos? PAN, PRI, Morena. ¿Por qué sigue intacto? ¿Por qué el país sigue en llamas? ¿Por qué puede existir aún el cártel de Sinaloa y los Chapitos y los Mayos y los García Harfuch? ¿Por qué? Porque estos integrantes siguen inamovibles, porque muchos de los operadores, cómplices, solapadores de este sistema criminal siguen inamovibles. Ahora se le pide a la gente que vote por una de estas fichas de ese sistema criminal, me parece realmente una perversidad. Claro. Anabel Hernández, como siempre, muchas gracias por estar en el octágono. Gracias.